Votos las 24 horas presenta. Nuevamente, gracias por continuar con nosotros esta mañana. En nuestros estudios, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, con quien conversaremos, entre otros temas, sobre el desempeño que está teniendo la Procuraduría, sobre la vigilancia que está ejerciendo la Procuraduría en el escrutinio final en la feria. La Procuraduría está documentando cada situación que se da en ese sitio y tengo que decirlo muy francamente, hubo aquí, o ayer, hubo dos miembros del Partido Arena, dos militantes del Partido Arena, que dijeron ante las cámaras de aquí de Canal 12, dijeron que este reparto de votos que se está dando, según la denuncia de ellos, en Cifco, pues tiene el aval, o dijo, es ante los ojos de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Así que vamos a conversar sobre esos temas con el Procurador esta mañana. Hay otros temas que preocupan mucho. Por ejemplo, Procurador, esta cantidad de asesinatos con saña, ¿no? Mucha violencia ejercida. 2 niños ayer que fueron violentados por sus padres, 4 personas que fueron asesinadas en San José Guayabal, 2 personas que aparecieron al interior de sacos, ¿verdad? Que fueron decapitados y desmembrados. Digo, los niveles de violencia no solo son altos, sino también la hazaña, la forma como se está ejecutando algunas personas, pues lógicamente preocupa a la población salvadoreña. Pero vamos a comenzar con el tema de la situación electoral de nuestro país, sobre las denuncias, de situaciones arbitrarias, sobre la solicitud procurador que han ejercido o que han hecho algunos partidos políticos para abrir aquellas urnas que presentan inconsistencias, sobre las denuncias que tiene la Procuraduría, me imagino yo, denunciadas también, registradas también respecto a estas inconsistencias de las actas. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Romeo, qué gusto compartir el espacio. Un saludo a los televidentes que nos siguen y bueno, muy importantes temas que con gusto estaré compartiendo mi posición, que además se ha adoptado públicamente ayer ya la posición y las recomendaciones de la Procuraduría ante las autoridades y los partidos políticos con relación a todos los acontecimientos que están ocurriendo en el escrutinio final. Fue un comunicado, una conferencia de prensa también emitida ayer por la Procuraduría, ¿no? Bueno, he dictado... ¿Cuál es la valoración, Procurador General, que hace usted de este escrutinio final? Bueno, sí, he dictado un pronunciamiento en el ejercicio de mis facultades recomendatorias constitucionales dirigido a las autoridades, a los partidos políticos, también con un llamado a la población. He querido hacer, Romeo, un llamado a la calma. Obviamente hay problemas en el proceso de escrutinio y problemas respecto del cual debemos buscar soluciones apegadas a la Constitución, al derecho, al respeto de la población votante. Y me parece que es negativo que algunos actores o líderes políticos estén tomando esta situación para tener reacciones desmedidas y generar incertidumbre sobre el proceso. Tenemos una verificación activa con observadores y observadoras permanentes en las 59 mesas. Y como procurador yo estoy descartando categóricamente que en las mesas de escrutinio haya partidos políticos que estén manipulando y tergiversando la voluntad popular. ¿O repartiéndose los votos? O repartiéndose los votos. Me parece que estos son señalamientos totalmente desproporcionados y desmedidos. Tenemos un problema de consignación, registro de información en las juntas receptoras de votos. El levantamiento de las actas contiene errores. Me parece que en el momento de las votaciones, que fueron votaciones tranquilas, el pueblo se expresó en libertad, no hubo presiones, amenazas, coacciones, las cosas funcionaron y ahí estuvieron los medios de comunicación, estuvimos los observadores, todos los partidos políticos vigilaron. Se consumó el resultado electoral en los conteos de las juntas receptoras de votos. Esto es importante entenderlo. Las juntas receptoras son las autoridades electorales que definen el resultado de la votación. Ahora en el escrutinio final no estamos volviendo a contar, no es función del tribunal ni de las mesas de escrutinio. No se escruta, sino que se cuenta más bien. Se procesa, el escrutinio es procesar las actas que generaron las juntas receptoras de votos. Nuestro diseño legal es un diseño de procesamiento de actas en el escrutinio final. No se está haciendo un nuevo conteo. El conteo quedó en firme en cada junta receptora de votos. Es decir, es una especie de fallo. ¿Y si ese conteo está equivocado, Procurador? Bueno, entonces el problema es que ante la complejidad, ¿verdad?, de las nuevas modalidades de votación, de la reforma abrupta a las puertas de las votaciones y todos los otros factores que han incidido negativamente, como la falta de capacitación oportuna, etcétera, ¿no? Muchas juntas receptoras de votos tuvieron problemas para registrar
la información en las actas, cometieron errores y además hubo otros factores como el agotamiento, más de 30, 40 horas continuas en una labor heroica, han dicho algunos, de la Junta Receptora, a la que yo me adhiero a esta visión de reconocimiento a las juntas, y otros problemas logísticos, de tal manera que ahora hay actas con inconsistencias y las mesas de escrutinio deben hacer un ejercicio de interpretación de la información que ahí está registrada. Esto está llevando a que en diversas mesas hayan interpretaciones distintas sobre estos problemas de las inconsistencias y están buscando soluciones. Pero de eso a decir que aquí estamos reuniendo todas estas fracciones de voto posibles para cargárselas a este candidato, para quitárselas al otro, porque este me quiere robar, correcto, me parece una especulación desmedida. Sí he señalado yo que algunas interpretaciones que se están adoptando con mayoría de posición de muchos partidos en las mesas, son interpretaciones que podrían ser lesivas de derechos. De derechos de la población votante y de los candidatos o candidatas. Por ejemplo, y el caso más común es el caso en el cual las juntas receptoras no completaron o completaron con errores las actas a numeral, que se llaman así, que son actas donde se iba a registrar precisamente el fraccionamiento del voto, y son las que suman, ¿verdad?, los fraccionamientos a determinados candidatos. Aquí hubo juntas receptoras que pusieron razones, ya no podemos más, no podemos llenar esto, no entendemos cómo se hace, estamos agotados. La parte de la falta de capacitación también sí, de este personal, ¿no? Sí, y hubo actas que inclusive las juntas llenan las actas y después dicen, ponen razones, cometimos errores, marginan, ¿no? Ajá. Pero el resultado es tal. Ajá. Es decir, puede haber actas que tengan información que sí permitan una interpretación con mayor grado de certidumbre y otras que tengan problemas tales que la interpretación es complicada. Entonces algunos partidos políticos, como los partidos de oposición, fundamentalmente Arena, entiendo también el PDC y el PCN, ajá, han reclamado que consideran que muchas de estas interpretaciones son equívocas y que están afectando el proceso. Esto debe ser entendible, natural, legítimo, es parte del mecanismo de autocontrol o de control recíproco de los partidos, que es una garantía del proceso. Lo que me parece que no es responsable es que este reclamo de los partidos luego se utilice para deslegitimar instituciones, para lanzar acusaciones a mansalva, para posicionar que yo he ganado tantos diputados cuando no hay certeza, para descalificar al adversario y llegar a niveles de violencia en esa confrontación, porque se están incrementando la conflictividad en las mesas y algunos dirigentes políticos incluso han llegado al extremo de generar violencia contra las mujeres, contra mujeres que están en las mesas de escrutinio y en pleno marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Hay procesos abiertos contra dirigentes políticos que haya documentado la Procuraduría por violencia contra personal que esté trabajando en las mesas? Tengo al menos 5 reportes, podrían ser más ahora que estemos procesando los reportes de mis observadores del último día, pero al menos había hasta ayer 5 reportes de casos de violencia contra mujeres. Yo voy a girar como procurador un oficio para pedir el informe de autoridad a quienes los han protagonizado, pero uno de los incidentes sí tuvo lugar frente a la misma Procuraduría, lo protagonizó el señor diputado Alberto Romero en una mesa de escrutinio. Que estuvo ayer aquí en el canal. Bueno, él no solo faltó el respeto en esa mesa a la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Fiscalía General, sino después protagonizó una agresión verbal, un acto de violencia contra la abogada de la Fiscalía General de la República, que entiendo reportó el caso. Probablemente no tenga trascendencia a las competencias de la Fiscalía, pero sí es un acto de violación a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, como expresión de violencia. Bueno, esto es algo constatado por la Procuraduría y que se está dando recurrentemente. ¿Es decir, que el delegado de la Procuraduría estaba en esa mesa? Estaba en esa mesa y constató nuestra verificadora la agresión contra la abogada de la Fiscalía en ese acto de violencia verbal, de intento de humillación y de descalificación que protagonizaba penosamente pues el diputado. Esto violenta las leyes especiales de protección a las mujeres. También formalmente tramitamos otra denuncia por agresión verbal y humillación contra una empleada de CIFCO por parte de 2 dirigentes de partidos políticos, un dirigente del Partido Arena y otro del Partido Demócrata Cristiano, que no los mencionaré porque
lo tenemos en investigación y ahí no había un verificador que de vistas y oídas desde la Procuraduría pues lo confirmara. Entonces están dando estos escenarios. Yo estoy haciendo un llamado a los dirigentes de los partidos políticos que ejerzan positivamente su derecho a reclamar, a interponer quejas, a pedir solicitudes, a dudar de algunas interpretaciones que estén haciéndose en las mesas de escrutinio, pero que no abusen de esa garantía y de esa prerrogativa que tienen de ejercer ese control y que no lo lleven a un nivel tal que estén buscando deslegitimar el proceso, querer señalar incertidumbre de fraude, querer posicionar ventajas en el número de diputados que han ganado sin que haya certeza y que no estén descalificando arbitrariamente a las instituciones y a los actores que se están esforzando en el proceso de escrutinio. Procurador, tomando como base lo que usted nos acaba de decir de que hay actas que presentan inconsistencias que podría ser, yo lo decía también ayer en el programa de Bola al Centro, decía, por dos razones fundamentales, ¿no? Una podría ser porque no hubo la suficiente capacitación de las personas que estuvieron atendiendo las mesas. Esto tiene que ver con aquel fallo de la Sala de lo Constitucional que fue, contra el tiempo para algunos y que al final tuvo que haberse impreso un nuevo instructivo que ya estaba listo para el escenario anterior, pero a raíz de este fallo se imprime un nuevo instructivo. Y entonces no hubo tiempo como para capacitar tanto los partidos políticos como el mismo Tribunal Supremo Electoral a las personas que están atendiendo las mesas. De eso a que haya dolo, mala intención, irregularidades a propósito es una situación, aunque es difícil diferenciar de qué se trata en este caso, ¿no? Yo descarto plenamente que haya un falseamiento, una manipulación de los resultados electorales. Y mucho menos lo ha habido en la Junta Receptora de Votos. Todos fuimos testigos y testigas de cómo las juntas receptoras hacían un esfuerzo extraordinario, trataban de hacer el conteo, llegaron hasta después de 40 horas a completar los conteos, pero todas estas condiciones generaron que cometieran errores en el llenado. Ahora las mesas de escrutinio están tratando de interpretar la información porque no pueden cambiarla, no pueden volver a contar. Hay muchos factores que intervienen en esto, ¿verdad? Y yo he sido el primero en señalar que en la línea inmediata de responsabilidades administrativas está el Tribunal Supremo Electoral como colegiado. No podemos enfocar en un solo magistrado o magistrada porque todas sus decisiones, en general las decisiones importantes se toman por mayoría calificada. Entonces el colegiado está en la primera línea de responsabilidad. Y pienso que deben, con tiempo y en calma y sin afectar el proceso de escrutinio final, pues impulsarse las auditorías que sea necesario impulsar sobre este tipo de decisiones, como las que llevaron a el fallo del sistema de transmisión de datos preliminares. Pero sin excluir, sin soslayar la responsabilidad del Tribunal Electoral, hay otras decisiones institucionales que terminaron afectando y yo he señalado ayer en mi pronunciamiento la responsabilidad de la Sala de lo Constitucional con su sentencia de noviembre del año 2014, en la cual estableció el voto cruzado. Y no por el establecimiento del voto cruzado en sí mismo, que constituya una afirmación de derechos, una afirmación del derecho al voto libre, sino por el plazo no razonado que impuso. Impuso la obligatoriedad del voto cruzado a menos de 4 meses de las votaciones, cuando ya las elecciones habían sido convocadas. Y la Sala Constitucional, siendo un tribunal que evalúa norma jurídico-política, siempre evalúa el impacto político y el impacto en la institucionalidad de sus decisiones, y esto quedó claramente registrado con el voto razonado del presidente de la Sala Constitucional, que si algo no podemos dejar de señalar del presidente es que es un funcionario con una amplísima experiencia en los procesos legislativos, tiene una carrera en la Asamblea Legislativa, y él señaló: señores de la Sala, debe haber autocontención, no hay tiempo para que el proceso legislativo se pueda perfeccionar a escasos 3 meses, debemos modular los efectos en el tiempo de la sentencia, se debía ordenar para 2018. Esto lo deja muy claro el presidente de la Sala en su voto razonado y advierte que se pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso electoral. Procurador, el discurso de algunos partidos políticos, de algunos opositores que tienen todo el derecho de hacerlo, es que estamos en un proceso delicado, en un momento delicado, ¿no? No sé si esto significa magnificar una situación que de todas formas corre
con tiempos retardados o con los tiempos normales, como usted quiera, pero que va desarrollándose de manera, como dijo ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros queremos, aunque nos tardemos, dar resultados seguros de esto, pero de todas formas hay ahí como una exacerbación de ánimos, sí, y tratando de un escenario, o advirtiendo, estas personas dicen, de un escenario peligroso en nuestro país. Mire, me parece que no estamos en una situación de altísima crisis, pero sí de incertidumbres que me parece que serían naturales que se produzcan. Una, porque ese mecanismo adicional de la certidumbre, de la transparencia, que era el mecanismo de transmisión de datos, falló. Falló, y eso genera falta de tranquilidad. La función de la transmisión de datos preliminares es esa. Ni siquiera es un proceso que forma parte del Código Electoral como garantía, pero sí es un desarrollo que tenía nuestro sistema electoral que daba tranquilidad, que daba certeza. Eso falló. Ahí se genera una situación de cierta incertidumbre. Y luego las inconsistencias que están presentando las actas. Y en un escenario en el cual estas inconsistencias son de difícil solución, porque la legislación no prevé mecanismos, no prevé caminos para solucionar este tipo de inconsistencias. Sí. El presupuesto del 215 del Código Electoral no se ajusta a estas situaciones. ¿Por qué no tenemos legislación? ¿Por qué no tenemos precedentes jurisprudenciales? Porque es una experiencia nueva, pero además, ya señalaba yo, la sala no permitió, al imponer el plazo, que el sistema electoral se ajustara debidamente. Y hay una responsabilidad también de la Asamblea Legislativa, porque tuvo más o menos un mes de debates en que lo mínimo pudo haber hecho. O sea, no tenía tiempo tampoco la Asamblea, pero pudo haber hecho un mínimo para prever la administración de este tipo de conflictos, pero no obtuvo consenso. Todos le pasan el paquete al Tribunal Electoral. Hay otros elementos. El presupuesto se disminuyó, ¿verdad? Los tiempos, entonces el tribunal tuvo muy poco margen para empujar el proceso de capacitaciones, que llega muy tarde, y el impacto de estas deficiencias o tardanza en la capacitación lo vemos en estos errores. Ahí hay un problema más estructural del sistema, que no es el tribunal el que tiene el control pleno de la capacitación. Esto está más en manos de los partidos políticos y de la red de organismos electorales que también temporales. Fueron sorprendidos de alguna manera. Entonces, por esta resolución. Sí, ahí se debe hacer un ajuste estructural para que el tribunal tenga un más pleno control y dominio de los procesos de capacitación, pero sería una, dijéramos, reforma más de fondo. Y el problema de los recursos o la insuficiencia de recursos es clave para una buena o mala capacitación. Estos factores han incidido. Y no se trata de trasladar toda la responsabilidad a la Sala de lo Constitucional, toda la Asamblea o todo el Tribunal, pero hay cuotas de responsabilidad que yo sí debo señalar. Entonces, esta cadena de responsabilidades nos lleva a este escenario, y me parece que sí hay posibilidades de superar estas inconsistencias, pero cuando las actitudes que se adoptan por algunos dirigentes políticos son las de confrontar, las de generar incertidumbre, la de aprovechar la situación para descalificar al adversario y posicionarme en imagen como fuerza política, entonces creo que hay un manejo irresponsable y que no es coherente con el comportamiento de la población. La población votante nos dio un mensaje de paz, votó en paz, sin generar violencia, respetando a las instituciones. La población votante, el pueblo salvadoreño, está pacíficamente esperando los resultados, hace una crítica como es su derecho, pero una parte de la población, pero está esperando los resultados. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Procurador, cuando regresemos quiero conocer la cantidad de denuncias que tienen ustedes de los partidos políticos o de ciudadanos, no sobre las agresiones, que usted ya me decía que está bastante documentada esta agresión del diputado Alberto Romero contra una fiscal que estaba en la mesa, sino más bien denuncias sobre irregularidades y además qué está haciendo la Procuraduría o qué va a hacer la Procuraduría respecto a estas denuncias. Hacemos la pausa y regresamos en breve. De regreso, conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, dos aspectos importantes. Una cosa es que de verdad en CIFCO está pasando un poco de todo, ¿no? Agresiones, denuncias, gritos, agresiones físicas y verbales, porque también ha habido ese tipo de situaciones.
¿Cuántas denuncias, procurador, tienen ustedes ahí recibidas? ¿Cuántas han recibido de inconsistencias, de actas que están inconsistentemente llenadas o irregularidades, si usted quiere? No, debo decir que en general tampoco es un ambiente de caos en el CIFCO. Las mesas están trabajando durísimo, las mesas de escrutinio. Debo decir que hay un ambiente de esfuerzo común. Eventualmente se producen incidentes y lamentablemente incidentes en que algún representante de partido político, algún dirigente político irrumpe alzando la voz y genera este tipo de incidentes, pero me parece que no es la constante. Uno se da la vuelta por el segundo nivel y ve a todas las mesas esforzadas trabajando y tratando de resolver. Y la ciudadanía debe saber que eso está ocurriendo. Me parece que el tribunal debería tener una relación más fluida de información con la prensa en general y permitir visitas guiadas que documenten. Y de hecho me parece que cuando la prensa ha entrado ha podido documentar este ambiente que prevalece a pesar de esos incidentes lamentables. Estamos generando muchos reportes diarios de todos nuestros observadores y lo que hemos observado como constante es precisamente estas inconsistencias. Hay interpretaciones de una mayoría de partidos en una mesa que no comparten otros, y un canal usual que sí me parece correcto que han seguido es que ante estas inconformidades han acudido al Tribunal Electoral con peticiones, ¿verdad? Son peticiones que no constituyen recursos como previstos. La apertura de urnas, por ejemplo. En todos ellos se dice, mire, aquí no estamos de acuerdo con esta decisión que tomó la mesa y pedimos que se cuenten las papeletas, que es la apertura de urnas. Me parece que, bueno, esto no es un recurso establecido en la ley, por eso el magistrado presidente cuando lo preguntan dice no hay ningún recurso formal, pero en el ejercicio de su derecho a petición y respuesta los partidos lo pueden hacer. Bueno, constituían hasta antes de ayer, ¿verdad? Al cierre de los reportes de ayer, mis verificadores y verificadoras habían registrado al menos 185 peticiones realizadas por partidos políticos al Tribunal Electoral por inconsistencias, ¿verdad? En las cuales pedían la apertura de urnas. Incluso han hecho un formato los partidos y del mismo formato llenado, de fácil llenado lo llenan y lo mandan al tribunal. ¿Usted está de acuerdo, procurador, en que se abran las urnas? Esto constituye, Romeo, para dimensionarlo, 185 casos, podrían ser algunos más que entraron, constituye el 1.7% del total de Parlacén. Es decir, tampoco es una cantidad que esté poniendo una enorme crisis en el sistema. Esto lo debe saber la población. Ahora bien, ¿se puede o no se pueden abrir las urnas? Yo quisiera aclarar, porque he adoptado ayer una posición que está por escrito, invito a toda la población, a los medios de prensa, a leerla detenidamente, está en nuestra página web y la hemos hecho circular por los canales electrónicos. Por regla general, las urnas no deben abrirse, precisamente porque, miren, no es como abrir botellas, o sea, la garantía de nuestro sistema electoral es que ya se contó una autoridad electoral investida por ley, que es la Junta Receptora de Votos, y es una garantía que no debemos modificar ese conteo. Si nos ponemos a modificar los conteos de la Junta Receptora... por regla general, pero mire, las leyes tienen excepciones o las reglas tienen excepciones, ¿no? Es como el fallo de un juez, ¿no? O sea, ya se contó, y si yo fácilmente comienzo a utilizar mecanismos de recontar y de invalidar lo que dicen las juntas receptoras, ahí sí estoy violentando garantías del proceso electoral y generando posibilidad de un fraude. O sea, tiene que ser esto tratado con extremo cuidado. Por eso el Código Electoral plantea que solo se pueden abrir urnas ante una situación concreta, que es cuando la cantidad de votos impugnados superan o podrían alterar el resultado final. Parece ser una norma establecida además para la elección presidencial, porque hasta habla en primera persona, cuando el candidato ganador puede afectarse el resultado por los votos impugnados, se cuentan los votos impugnados. Entonces es la única posibilidad, es excepcional precisamente por eso, porque la garantía del proceso está en la decisión que tomó la Junta, y por eso las mesas de escrutinio no son mesas de nuevo conteo, son mesas que son comisiones de trabajo del tribunal, porque la autoridad es el tribunal, no la mesa de escrutinio, que están procesando las actas. Bueno, entonces no se pueden abrir fácilmente y por regla general no se deben abrir. ¿Qué va a ocurrir ahora?
que este escenario complejo, la reforma a última hora, el plazo no razonable que impide en gran medida desde la sala que se ajuste el código electoral y que se reforme la ley, aunque hay una cuota de responsabilidad de la Asamblea, ya lo dije. Bueno, esta situación hace que tengamos una situación inédita que no está prevista en el código y con el 215 no vamos a poder resolver. Entonces me he posicionado ¿Por qué como... no se puede resolver con el 215? Porque el 215 está previsto para un supuesto de, en el cual votos impugnados ante la Junta Receptora de Votos, ojo, ante la Junta Receptora de Votos, son en tal cantidad que al terminar el conteo pueden afectar el resultado final, podrían hacerlo variar. Gané con 30 votos y hay 50 votos impugnados. Ahí sí procede. Si lo revisamos podría variar el resultado. Esa es la regla, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de votos impugnados en la Junta Receptoras de Votos. Estamos hablando de inconsistencias, de difícil lectura de la información contenida en muchas actas. Y no vamos a encontrar quienes dicen que no es legal abrir las urnas, tienen razón, porque la ley no da ese margen. Ahora, como estamos en una situación inédita, en un modelo de administración y de conteo de votos que no existía, que el plazo de la sala no permitió a que se ajustara el sistema electoral para administrar este tipo de conflictos. Entonces me parece que debe haber una flexibilidad. La flexibilidad que nos demanda esta situación inédita. Aquí debe actuar el Tribunal Supremo Electoral como la máxima autoridad en esta materia. El Tribunal Electoral parece que ha sido arrinconado con esta serie de acusaciones, muchas de ellas que me parecen excesivas y muchas críticas que sí son válidas y que yo comparto, pero el tribunal debe cobrar, y le he hecho un llamado, un mayor protagonismo, porque él es el administrador y la autoridad en el proceso de escrutinio final. Las mesas no son una autoridad autónoma, como sí lo es la JRB. Las mesas de escrutinio final son comisiones de trabajo bajo la autoridad. Son pequeños tribunales, ¿no? Por decirlo de esa manera. No, las mesas de escrutinio final no. Los que son pequeños tribunales, autoridades electorales con su autonomía para decidir son la JRB, la Junta Receptora de Votos, que hicieron el conteo y dejaron en firme un fallo, un conteo. Las mesas de escrutinio son comisiones de trabajo que están auxiliando al tribunal, que es la autoridad en este momento, la autoridad que administra el escrutinio final, a procesar las actas, y están todos los partidos políticos como una garantía de vigilancia y de limpieza electoral. Bueno, el tribunal debería ser más activo, más protagónico en generar directrices para solucionar estas inconsistencias. Y me parece que frente a aquellos casos extremos, verdaderamente graves y excepcionales, que no tienen por qué ser la mayoría, que no ofrezcan solución, que la lectura de los datos de las actas sea de tan difícil, de tal inconsistencia que no es posible concluir, interpretar un resultado, pues aquí se podría valorar a mi criterio, pero es una consideración que pongo en disposición del tribunal como máxima autoridad, se podría valorar el conteo de papeletas en casos excepcionales y extremos. Y para esto el tribunal debe jugar entre la Constitución, entre la ley y también aplicar principios del derecho electoral. Principalmente debe ponderar dos principios: el principio de conservación del acto electoral, que dice que no debemos presumir falsedad del fallo que ha dado la JRB, pero también el principio de respeto a la voluntad popular, que podrían entrar en choque y que deben ser interpretados y ponderados ante cada caso específico, Romeo. ¿Usted cree que a pesar de estas inconsistencias e irregularidades se está respetando la voluntad popular del soberano, es decir, de que se emitió su sufragio y lo emitió por determinado partido político? Sí, porque se votó en elecciones libres, fuera de amenazas, no hubo grandes amenazas y coacciones contra la población, como ocurría en el conflicto armado o en los años 70. Pero reitero, ¿se está respetando en este escrutinio que se está desarrollando finalmente? Lo que está ocurriendo es que ante las inconsistencias, algunas interpretaciones de las mesas, también a criterio de la Procuraduría y basado en nuestra verificación, algunas interpretaciones que son variadas de mesa a mesa, no es una tendencia homogénea, ¿no? Algunas de las interpretaciones me parece que sí, las inconsistencias tal que pueden ser lesivas de derechos, pero frente a estas situaciones ya los partidos políticos han activado petición y respuesta, su derecho, ante el tribunal, y el tribunal debe resolver, debemos dejar que el tribunal haga su trabajo, evacúe estas peticiones. Yo tuve una reunión
muy positiva con el Pleno del Tribunal, les trasladaba esta preocupación y me decían, ya estamos revisando estas decenas de solicitudes que ha presentado el Partido Arena y otros partidos, e incluso uno de los magistrados me decía que estaban dándose cuenta que muchas de las peticiones presentadas por estos partidos sí eran de fácil solución sin necesidad de abrir las urnas. Es decir, eso se debe depurar, el tribunal debe entrar a dar criterios y es posible que solventemos muchas de las inconsistencias y un número mínimo más pequeño de actas pues tengan una solución casi imposible si no es revisar papeletas. Pero debería ser un caso extremo, no está contemplado en la ley. Quienes dicen, mire, eso no lo manda el código, tienen razón, pero me parece que el tribunal como máxima autoridad puede actuar dentro de su jurisdicción aplicando Constitución y principios y resolver esos casos. El artículo 215, que usted dice que esto no lo va a resolver, el artículo 215 tiene varios incisos, ¿no? Dice el artículo 215, en el escrutinio final practicado por el tribunal se resolverá sobre la validez de los votos impugnados ante la Junta Receptoras de Votos en los casos específicamente señalados en este código. Y dice, el tribunal solo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más juntas receptoras de votos siempre y cuando, con la suma de los votos impugnados, el resultado final de la votación del municipio o departamento pueda cambiar al partido político o a la coalición ganadora. Eso está perfectamente claro. Pero el inciso 2 dice también autoriza, ¿no?, la apertura cuando se encontraran diferencias o alteraciones en los originales de las actas de cierre de escrutinio de las juntas receptoras de votos entregadas al Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero no estamos en un escenario en el cual haya existido un tercer actor que tomó el acta de la junta receptora y la alteró deliberadamente. No está pasando eso. No es ese escenario, sino es un escenario donde la información que la propia junta receptora de votos como autoridad electoral en su acta original consignó equivocadamente, procesó equivocadamente la información. Y, por ejemplo, se equivocaban y ponían el número de preferencias en las casillas que debían colocar los votos enteros, válidos, y entonces excede, el número registrado excede los 500 que tiene cada junta receptora. De acuerdo, pero ahí estamos ante una, entonces, no es un falseamiento. Presunción indulgente, ¿no? No es un falseamiento, no es una acción deliberada de tergiversar, de alterar. La pregunta es cómo saber eso, procurador. ¿Cómo saber que no hubo dolo y realmente lo que hubo es falta de conocimiento de cómo llenar, por ejemplo, estos formatos? No, porque esto tuvo todas las garantías de vigilancia y observación, pasó a la vista de todos. Es decir, este es el mecanismo del autocontrol que es la verdadera garantía de la limpieza electoral. Las juntas contaron a la vista de todos los actores y de los representantes. De hecho, las juntas están constituidas por representantes de los partidos políticos y todos los partidos políticos tienen vigilantes y hay observación nacional e internacional vigilando. Entonces todos los partidos políticos estuvieron en cada junta receptora de votos contaron de buena fe. Si ahí alguien se pone a alterar, inmediatamente tenemos denuncias, así como ahora han habido denuncias. No, o sea, contaron de buena fe los representantes de todos los partidos. No tuvimos denuncias de alteraciones deliberadas. Se produjeron estos errores y estos errores ahora no encuentran caminos de solución legal porque el código no está ajustado. Y por eso es que yo destaco la responsabilidad de la Sala Constitucional, porque no se autocontuvo, como les digo. Mire, las instituciones, los funcionarios también tenemos el deber de autocontención, de no abusar del poder que tenemos. El presidente de la República y el ministro de Defensa controlan las Fuerzas Armadas. Imagínense que digan, no me gusta la crítica, yo el juego de contrapeso, tengo el poder de las armas, nos pone de rodillas a todos y nos pone una dictadura. La Sala de lo Constitucional tiene un enorme poder porque sus decisiones tienen la característica erga omnes, obligatorios para todos. Entonces deben medir el alcance. Entonces deben hacer un ejercicio de autocontención, no usar desmedidamente su poder, y me parece que al imponer el plazo no dieron tiempo a que el sistema electoral se ajustara. Y ahora estamos en esta situación. Antes de ir a la pausa, porque esa música de fondo significa que nos vamos a la pausa, conocer su opinión y si usted tiene información sobre algo muy preciso que se dio ahí en el conteo de las actas, ¿no?, en CIFCO. Se denunció la ruptura de un acta, ¿ya? Y se acusó de esto al militante del partido Gerardo Zubillaga, que por cierto estuvo aquí en los estudios,
y lo desmintió, él dijo, no es cierto. Ahora que usted me dice, en cada mesa hay un delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quiero saber cuál ha sido el reporte que usted ha recibido sobre esta situación. Sí, según el reporte, efectivamente el señor Zubillaga no rompió la papeleta, sino que se trató de una discusión en la mesa en el cual el representante de Arena y el representante del PCN entraron en discusión por una firma que había dado ya el de Arena al acta y después que se estaba retractando. Entonces, en esa discusión que llegó penosamente a niveles de agresiones verbales entre ellos, se trataron de disputar el acta y se rompió accidentalmente. Después, según el reporte, el señor Zubillaga se presentó y tampoco tuvo un manejo adecuado, una conducta adecuada y faltó el respeto. Pero no fue él el que llegó y rompió la papeleta, sino que llegó después y la papeleta se rompió accidentalmente en esa discusión entre el representante de Arena. No hubo dolo, según el reporte que recibí, ni fue el señor Zubillaga, aunque él llegó después y también ejerció violencia verbal contra toda la mesa, pero no fue él el que intervino en la... según nuestra verificación. Qué bueno que lo aclara, ¿no? Y decirle a los dirigentes de los partidos políticos que ahí los que están trabajando son personas, no son peones, ¿verdad? O sea, hay que tratarles como seres humanos, independientemente de cualquier partido político, digo, porque hay mucho cansancio. Está comenzando esto, la verdad es que vamos apenas por el escrutinio al Parlacen, falta para las municipalidades y falta también para la Asamblea Legislativa, así es que hay que guardarles respeto y sobre todo agradecerles a esas personas que están ahí en CIFCO en ese conteo diario, ¿no? De 6 a 6, bueno, hasta la noche creo que hasta más, hasta las 10 de la noche o más. Vamos a hacer la pausa, procurador. Cuando regresemos hablamos un poco sobre la situación de violencia que está enfrentando el país, particularmente, y usted lo sabe, ahora en esta emisión hemos pasado varias informaciones de asesinatos de 2 personas. La violencia ejercida contra 2 niñas, digo que ahora mismo se están recuperando en el hospital de niños Benjamin Blum de parte de su padre. Volvemos en breve. De regreso con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Le pido a Tony Cabezas en la Radio 109 2 minutos porque quiero preguntarle, o aprovechamos los 2 medios de comunicación, Tony, aprovechamos los 2 medios de comunicación para que el Procurador nos dé su opinión respecto a esta situación de violencia que está afectando el país. Yo sé que tú estás ahí afilado con las preguntas ya respecto al tema electoral con el Procurador, pero quiero escuchar su opinión respecto también a esta situación de violencia, sobre todo porque hubo 4 personas asesinadas ayer en San José Guayabal, en una masacre más, luego 2 bolsas localizadas en el oriente del país también, si mal no recuerdo, en Usulután, donde aparecieron 2 cadáveres o 2 personas desmembradas, por decirlo de esa manera, ¿no? Luego, la denuncia de este padre de familia, si tú lógicamente lo sabes, que agredió a sus 2 hijos. Procurador, así antes de pasar al tema electoral de nuevo con Tony, su opinión respecto a este tema, a esta situación que está pasando el país. No, pero nos interesa, nos interesa. Sí, sí. Bienvenido, Procurador. Gracias, Tony. Un saludo allá a la cabina de 102.9. No sé si le acompaña Diana Verónica, pero igualmente un saludo. Ahí está Diana, por ahí debe estar. Aquí estoy escondida, Procurador. Buenos días. Aprovecha para tomarse el café. Un gusto, Diana. Muchos saludos. Aprovecha para tomarse el café. Y a la audiencia de 102.9 también. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión, Procurador, sobre ese punto? Bueno, mi más enérgico rechazo, condena, deploro este tipo de hechos y por supuesto espero que las autoridades con contundencia persigan a los responsables y apoyen a las familias sobrevivientes. En El Salvador la violencia es altamente compleja, ni siquiera podemos hablar realmente de la violencia, sino las violencias en plural. Hay violencias del crimen organizado que pueden llevar sus asesinatos a situaciones extremas de desmembramientos, quemar a las víctimas, etcétera, ¿no? Hay violencia de pandillas que golpea tan generalizadamente nuestras comunidades, la violencia intrafamiliar y la violencia de género, la violencia contra la niñez. Este tipo de violencia atroz contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, se está produciendo en nuestro país. Entonces, ante esa realidad compleja debe haber una respuesta integral de las políticas de seguridad, también en la parte represiva con integralidad, sí. Pero con los otros componentes que son la prevención, la atención a las víctimas, etcétera. Ya he tenido oportunidad de abordar este tema también con
Tony y Diana Verónica en su entrevista, es un tema complejo, extenso, pero debemos rechazar estos hechos y esperar que desde esa reacción integral las autoridades puedan responder. Muy bien, Tony. Sí, volviendo a lo electoral, yo me imagino ya lo abordaron, pero para efectos de la audiencia de Radio 102.9, la pregunta concreta que tengo es, hay algunos partidos políticos que dicen que en las mesas se están repartiendo votos, dicen, ante la inconsistencia de algunas actas. Ahí está la Fiscalía General de la República y está la Procuraduría que usted representa. Entre otras instituciones. Delegados. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que se están repartiendo votos porque las actas están, el vaciado de la información es incorrecto, procurador? No, yo me he posicionado ayer formalmente con un pronunciamiento en el marco del ejercicio de mis potestades constitucionales y he descartado categóricamente que se esté produciendo un falseamiento de la voluntad popular en las mesas de escrutinio. Lo que tenemos es un difícil problema de errores en el registro de las actas y las mesas de escrutinio deben hacer un ejercicio de interpretación de la información ahí contenida. Sí he señalado yo que algunas interpretaciones pueden ser lesivas de derechos, pero las mesas están adoptando criterios disímiles y no están siguiendo una tendencia. Que se esté produciendo este problema no justifica que se venga a decir que aquí están agarrando todas las fracciones de votos que puedan para dárselos a tal candidato o para quitárselos al otro. Ese es un señalamiento irresponsable que genera incertidumbre en la población y me parece que es un abuso del control legítimo que algunos partidos deben hacer sobre el proceso. Entonces debemos buscar una solución para abordar las inconsistencias. Ya los partidos, me parece que esa sí es la vía correcta, han acudido al Tribunal Electoral a pedir que intervenga y el Tribunal Electoral debe intervenir dando directrices. ¿Verdad? En muchos de estos casos se pide apertura de urnas, en la gran mayoría no procederá, la ley no nos da salidas y ante esta situación inédita yo pienso que el tribunal debe valorar medidas muy excepcionales en casos extremos, pero por regla general las urnas no deben abrirse. Yo rechazo este tipo de señalamientos porque me parece que algunos partidos legítimamente están señalando problemas, pero abusan y ya pretenden usar la problemática para decir que han ganado tantos diputados, para deslegitimar instituciones, para descalificar al adversario e incluso para ejercer violencia, a veces violencia contra mujeres que ha tenido lugar en las mesas de escrutinio. Este me parece que es un abuso del mecanismo de control recíproco que tienen a los partidos políticos y lamentablemente algunos dirigentes han incurrido en este abuso. Muy bien, nos queda claro. ¿Tiene algún problema de suministro de agua, procurador? No, la verdad no. Ah, bueno, qué bueno, se salvó aquí Marco Fortín porque... ¿Qué tal, David? Un saludo, tal Romeo. Romeo, ¿algún problema de suministro de agua? No, la verdad que no. No. Antier te mandé un correo para saludar a Miguel Pereira, pero David, un gusto saludarte. Ciertamente. Le di los saludos a Miguel Pereira, que por cierto dijo que están trabajando. Mucho gusto, Marco. Pues tampoco tengo problemas de suministro. No le están violentando ese derecho. Pero cuando me llegan denuncias por ese tema, pues ahí le pido los sí, informes al es ingeniero y seguimos los procesos de ley. A ver, hoy ANDA está lanzando el sistema de alcantarillado sanitario SAS. ¿En qué consiste esto? Vamos a comenzar en la parte de la colonia Escalón, porque es un colector que los colectores ya están colapsados porque pues, la colonia Escalón fue construida para tener terrenos de 2.500, 3.000 varas y ahora lo que ves en la colonia Escalón pues, son edificios. Entonces, donde antes vivían 21 personas, hoy viven 500 y lógicamente, como comprenderás, ya el sistema de drenaje sanitario colapsó y además de la década de los 80 para atrás se construía con concreto o cemento y son tuberías que en algunos casos ya ni existen. Entonces hay que hacer un nuevo sistema. Vamos a proceder con un sistema de polietileno de alta densidad que nos permite poder meterlo sin necesidad de romper. O sea, no hay que romper las calles ni nada para introducir este sistema. No, de solo son polietileno. unas chimeneas de 1 metro por 1 metro, nada más. Y entonces lo vamos metiendo en la tubería antigua y podemos ampliar el diámetro, por ejemplo, en el Paseo General Escalón de 10 pulgadas a 18 pulgadas. O sea que esto va a garantizar el que mejor capacidad de manejo de aguas negras. Ese es uno, sí, y liberar casi 300 millones de dólares que hay de inversión privada para la ejecución de edificios de apartamentos y de comercio.
Bueno, es Ok. una buena noticia. Y bueno, obviamente estaremos hablando, yo estoy acá ya recibiendo en nuestras cuentas de redes sociales Ajá. muchas denuncias, Muchas preguntas. preguntas y agua que no está llegando a algunas zonas. Vamos a intentar ayudarle, ¿verdad?, a toda esta gente. Así que invitamos a los televidentes Mira, de Canal sí, 12. yo creo que en este tema, pues, lógicamente el presidente de ANDA lo sabe, ¿no? Por ahí de repente aparecen cierres de carretera a Comalapa, sí. etcétera, y todo eso. Yo lo he dicho con todo respeto, y no lo digo por el presidente de ANDA, lo digo por todos los funcionarios. Mire, a los que hacen manifestaciones, yo les digo, mire, por favor, mejor váyase frente a la casa, así que ahí le van a llegar, Marcos, frente a la casa del funcionario. Pero ¿por qué se pone, digo yo, en la autopista Comalapa, donde hay miles de salvadoreños que van al aeropuerto y pierden sus vuelos, ¿no? Así que mejor se van a una plaza, se concentran ahí, hacen lo que, gritan lo que quieran en el marco, dentro del marco de la ley, o se van frente a la casa del funcionario, ¿verdad? También pues para que lo sepa de primera mano él, cuál es la denuncia. Así que de Esa repente violación puede a los llegar ahí, derechos ¿no? humanos, va a ¿Verdad? decir. Romeo, Tony, no puedo desaprovechar la oportunidad Ajá. que estamos hablando de política y hablando de agua para señalar la deuda de la Asamblea Legislativa en ratificar la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y alimentación. Es 6 años de proceso que se van a perder si la Asamblea Legislativa no asume esta obligación. Yo aprovecho este espacio, me disculpan, para exhortar a la Asamblea Legislativa a que proceda a esta reforma. No hay impedimentos jurídicos ni políticos para ello. Bien, Marcos, ¿algún Bueno. comentario? Sí, yo creo que es importante porque lo veíamos, yo acabo de regresar de Washington precisamente y lo que falta, lo que decía David es cierto, falta un marco legal que nos permita, porque la ley de ANDA data desde 1961 y al declararse el derecho humano al agua constitucionalmente, permite que el Ejecutivo pueda poner en el presupuesto, una partida precisamente para agua, porque ahorita pues no solamente aquí nos toca repecar, rezar y decir misa, sino que nos toca poner la factura, cobrar, que no nos la paguen, dar un subsidio de $100 millones al año. Sí. 100 millones de dólares al año. Que hasta ahorita nadie dice así 100 millones. ¿Quién los pone? El ANDA. El ANDA pone los 100 millones. Saludos para ustedes, Marcos. Ok. Bueno, Un gracias. abrazo y muchos también saludos. para Tony. Se Ahí le ustedes acabó van a el tiempo, conversar, van a continuar Gracias, conversando sobre gracias, ese tema, ¿no? saludos. Bueno, Yo tengo que hacer una pausa comercial y regreso ya para despedir al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Volvemos. Bien, estamos de regreso ya para el cierre. Procurador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero escuchar sus palabras, ¿no? Respecto a este tema de la situación que está pasando en CIFCO, del conteo final de los votos, de la voluntad popular expresada ahí, y al final yo creo que los salvadoreños y salvadoreñas lo que quieren es eso, que se garantice precisamente que el resultado del escrutinio final es el reflejo de lo que sucedió en las urnas este 1 de marzo. Sí, yo quiero lanzar ese mensaje a la población, agradeciéndole su paciencia, su tranquilidad. Está ejerciendo una parte de la población crítica de manera legítima, pero también están ejerciendo esta crítica pacíficamente. Las autoridades están administrando el proceso, no hay evidencia de fraude, no hay evidencia que se estén repartiendo escaños, o sea, hay problemas de interpretación en las actas y el tribunal puede jugar un rol de solución. Llamo a los partidos políticos a mantener la calma y no abusar de su prerrogativa de vigilancia y de control recíproco. No deben abusar deslegitimando instituciones y faltando el respeto o incurriendo en violencia. Bien, con esto llegamos al final. Gracias por habernos sintonizado. Desde ya les invito para mañana que nos acompañen a las 5:30 de la mañana y al filo de las 7 de la mañana estaremos conversando con el expresidente de la República, Mauricio Funes, estará conversando con nosotros aquí en Hechos AM de Canal 12. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.